Hola a todos, sean bienvenidos una vez más a este que es su podcast. Están escuchando De Cero a Conciencia. Nos da muchísimo gusto estar de nuevo aquí con ustedes, trayéndole contenido nuevo después de unas semanas de ausencia. Y bien, David, ¿cómo has estado estos días? Hola, ¿qué tal, equipo? Audiencia, estamos listos para comenzar de nuevo. Gali, ¿qué nos cuentas? Hola, estamos bien, aquí andamos. Shahid, un gusto escucharte de nuevo, ¿cómo estás? Igualmente, Noé, aquí andamos para darle con todo. No, pues me da gusto saber que están bien. Bueno, ya estamos preparados para el tema de esta semana. Es uno muy interesante y les presentamos la clasificación de los animales. Comenzamos. Pues bien, para iniciar con el tema, creo que estaría bien como definir algunas cosas que están inclusive dentro del título, como inclusive qué son los animales o qué es la clasificación. Entonces, ¿qué nos pueden comentar o opinar de cada uno de estos? Pues creo que no debería ser muy complicado definir como qué entendemos por clasificación, puesto que la mayoría de personas, de seres humanos, estamos tan acostumbrados a clasificar cosas, incluso personas, de la manera en la que mejor nos acomode, ¿no? Y la clasificación va dependiendo de la persona que lo esté haciendo, ¿no? Y como lo dices, carnalito, de hecho, esto de la clasificación es más bien un ordenamiento y en sí pues es un concepto 100% humano esto de clasificar, ya que pues el ser humano no puede controlar lo que no puede contar. También abonando un poco lo que dijo David sobre que la clasificación es plenamente humana, pues inclusive la clasificación de los animales, que es el tema, es justamente humano. A los animales no les importa y no les afecta ser clasificados. Ellos tienen su historia de vida, su historia evolutiva, y realmente la clasificación que les damos solo es para poder determinar ciertas cuestiones o características, pero en sí no les afectan a ellos ni siquiera son conscientes de que son clasificados. Sí, en esta historia de la clasificación más biológica, pues seguramente comienza desde antes, pero no se tiene registro. Justamente de lo que tenemos registro es de este filósofo Aristóteles, donde dividía a los seres vivos según su sangre, entre comillas, o lo que tenían, y eran los organismos con aima y anaima. Básicamente pues eran animales como los conocemos, y lo demás englobaba plantas, hongos y otros organismos. Bueno, y justo quien aterriza como esta idea en claro y se le considera el padre de la taxonomía es Carlos Linneo. Él fue un científico, botánico, zoólogo que desarrolla el sistema de nomenclatura binaria. Esto quiere decir que pone el género y la especie. Sí, primeramente el Linneo, primero empieza a clasificar plantas. Como él era botánico, empieza a clasificar las plantas, pues como ya lo dijo Gali, otorgándoles un género y lo que los biólogos o los científicos conocemos como el epíteto específico, que es como el nombre de la especie. Él empieza a clasificar las plantas y posteriormente se sigue con los animales, ¿no? Y a partir de ahí, pues muchos científicos le siguieron clasificando y abonando a esta corriente de clasificación de todos estos seres vivos. Y ya yéndonos más a la actualidad, a lo que solían enseñar en las aulas de biología, eran estas clasificaciones de los 5 reinos, que era el animal, el vegetal, el protoictista y el fungi. Que bueno, el protoictista pues eran los protozoos que conocemos a día de hoy, que a día de hoy, como redundancia, pues ya está un poco en desuso. Y también está el Animalia, ya lo mencionó David. Este es como el grupo como el más conocido, ya que tiene a los animales vertebrados e invertebrados, y tiene, de los más conocidos, tiene a los mamíferos, anfibios, reptiles, anélidos y bueno, entre otros. Pues justamente ya cerca a lo que probablemente nos enseñaron en la prepa o en la secundaria, justamente nos habíamos quedado en lo de los 5 reinos, donde separábamos animales, vegetales, protoictistas como algas o protozoos, hongos, que muchas veces los confundimos que son plantas, pero en realidad pues no lo son, ¿no? Que incluso los hongos están más emparentados a nosotros los animales que las plantas en este caso. Y
Creo que los 5 reinos es como la clasificación más popular o que más tenemos en mente, pero desde la primaria nos enseñan varias clasificaciones de los animales. Tenemos también el que es por su hábitat, que si son terrestres, acuáticos o aéreos. Tenemos también la clasificación por su alimentación, carnívoros, herbívoros. Y entonces justamente en esta clasificación de los 5 reinos, los seres humanos nos hemos excluido completamente y vemos todos estos seres vivos como si no perteneciéramos a ellos, cuando en realidad pertenecemos a ellos, estamos dentro de esta clasificación y estamos dentro del reino de los animales, ¿no? Y continuando con esta clasificación aún más abajo, que son los dominios, existen 3 que son los principales, y de ahí desemboca pues prácticamente todos los seres vivos que existen hasta la actualidad. Sí, justo, se vienen 3, que son bacteria, eucaria y arquea. Y pues eucaria abarca lo que son plantas y animales. Y hongos, no te olvides de los hongos. ¿Recuerdan el episodio anterior que hablábamos de Luca? Pues bueno, Luca está en la base de este árbol del que estamos hablando, en donde se dividen las arqueas, las bacterias, las células eucariotas. Luca sería la raíz y las ramas serían todos estos 3 dominios y los 5 reinos de los que utilizábamos anteriormente. Y no pasando por alto los otros 2 dominios, que son procariota o bacteria y arquea, pues justamente el dominio de bacteria, pues ahí engloba todas estas bacterias que conocemos, ¿no? Que algunas de ellas nos causan infecciones, aunque no todas, algunas de ellas forman parte de nuestra microbiota intestinal, de la piel, bucal, etcétera. Y en el dominio de arquea son justamente algunas, entre comillas, bacterias, pero más extremófilas, que viven en lugares con temperaturas muy bajas, temperaturas muy altas, con altas concentraciones de salinidad o un pH elevado o muy bajo, prácticamente, como su nombre lo dice, muy extremas. Y no solo bacterias que parasitan a otros organismos, sino también podemos utilizar a las bacterias como tecnología para esto de la biotecnología. Por ejemplo, Escherichia coli, que lo utilizamos para añadirle un plásmido, que es el material genético de la bacteria. Le añadimos un gen que produce insulina y pues bueno, obtenemos de Escherichia coli, y gracias a esa bacteria pues podemos producir insulina en grandes cantidades, de las cuales nos podrá hablar un poco más Noé en alguna otra ocasión. Por el momento nada más diré que gracias a eso estoy vivo. Una forma también fácil de dividir los grupos o los dominios que hemos estado mencionando es que arquea y bacteria solo incluyen organismos unicelulares, mientras que los eucariontes incluyen organismos de anatomía más compleja o pluricelulares. También tenemos que el dominio es la clasificación más alta, por así decirlo. Después de ello sigue reino, división, clase, orden, hasta llegar a especie. ¿Y qué les parece si entramos a hablar de los animales y en esto se clasifican en 2, que son vertebrados e invertebrados? Y tal parece que regresamos, volvemos, vamos y venimos, y todo recae otra vez en clasificación, tras volver a clasificación, y pues no nos queda de otra, ¿no? Justamente me viene a la cabeza una imagen que ha estado rondando mucho por Facebook, donde en esta época de Día de Muertos sacan un pulpo, el cadáver de un pulpo. Por favor, háganme el favor. Los pulpos son invertebrados. ¿Qué quiere decir esto? No tienen huesos, no tienen vértebras, no. Es una mentira. Pero quedan bien bonitos. Pues sí se ven bonitos, pero es una total mentira, no. O incluso salen cangrejos con costillas. Y pues bueno, la estética no deja de ser la estética, y el conocimiento científico va a estar aquí, entonces para que ustedes sepan que eso no es correcto, y sigamos. Pero ya saben, aquí estamos, su podcast favorito, desmintiendo mitos, desmintiendo el capitalismo. Haciendo énfasis en que hemos estado tocando clasificación tras clasificación y no hemos soltado la palabra clasificación, pues justamente hay muchas clasificaciones porque todas fueron o son importantes para determinados sucesos o momentos. De clasificación hay para aventar al cielo, inclusive hay desde cómo lucen,
formas de su cuerpo, si se ven o no se ven, a nivel microscópico o a simple vista. Clasificación hay muchísimo y es hasta gracioso o irónico. Y pues ya dijo Noé, ¿no? Hemos estado repitiendo y repitiendo la palabra clasificación, pero pues ¿quién se encarga de esto, no? ¿O quién lo hace? Pues justamente la sistemática, que es la que nos ayuda como a entender todas estas formas de separar, ¿no? a los seres vivos. Y aunque muchas veces, como ya decían, que no nos incluimos, pues sí nos ayudan como a tener un mejor panorama para ver como a dónde apuntar, ¿no? Y la sistemática en esto, pues, investiga los procesos que generan la biodiversidad, y ustedes dirán, pues, ¿para qué queremos conocer estos procesos? Pues bueno, gracias a estos estudios y los descubrimientos que se han hecho, gracias a la sistemática, pues podemos o sabemos qué tipo de organismos podemos aprovechar. Por ejemplo, si tenemos una planta medicinal, podemos saber si su pariente, en este caso, hablando más de la taxonomía, si su pariente presenta ese mismo compuesto que nos puede ayudar y quizá está potencializado. Entonces, esto de la clasificación y la sistemática nos ayuda mucho a nosotros, los humanos, como tal, a conocer y a poder aprovechar mejor los recursos que nos da este planeta, este bonito planeta llamado Tierra. Y aterrizando en esto, pues como ya lo había dicho Gali, lo que se dedica a clasificar, o más bien como una materia que le ayuda a la biología a clasificar todos los seres vivos, pues es la sistemática, y dentro de ella hay escuelas de cómo se debe clasificar, ¿no? A algunas les gusta más una manera de clasificar las especies y a otras les gusta de diferente manera, que pues vamos a ir viéndolo. Bueno, y estas son tres escuelas las que menciona Shahid. Es la escuela cladista, la genética y la evolucionista. Les voy a explicar un poquito. De la cladista, estas es por grupos monofiléticos, y esto quiere decir que estos grupos pues comparten un mismo antepasado como origen. La siguiente sería la fenética, que es un proceso científico que fue creado por un botánico y se enfatiza en la forma, no en la historia evolutiva o en los parientes relativos como la cladista, sino nos enfocamos muchísimo más en formas, si esta planta se parece a esta planta, si este hongo se parece a este hongo, si este animal, si esta lagartija se parece a esta otra lagartija. Y por último tenemos la evolutiva, que es la más antigua, que esta es una se basa en conocimiento pseudocientífico, ya que se basa principalmente en el conocimiento que tenían los que estaban clasificando, y no se basaban en técnicas para poder clasificar. Y después de escuchar todo esto de las escuelas de clasificación, amigos, pues ¿a ustedes les parece correcto? ¿Les parece necesario clasificar a las especies, a estos grupos? ¿Les es necesario o lo dejamos así? Porque hay dos corrientes en esto de, no solo en la clasificación, sino en las especies, los cuales defienden que las especies existen, y otros que defienden que las especies de plano no existen. ¿A ustedes qué les parece? Pues creo que es más que obvio decir que las especies no los necesitan, ¿no? Esto es meramente invención del hombre. Pero ¿cuántos años pues no existieron y coexistieron sin necesidad de estar clasificados? Realmente ellos pues no entienden la necesidad y no les interesa tampoco, ¿no? Estar clasificados o no. Claro, ellos no tienen ni tan siquiera la noción de que están existiendo, ¿no? O de que nacieron y van a morir probablemente. Pues sin embargo, para uso de la ciencia es mucho más fácil clasificarlos, ¿no? Y tener estas maneras de clasificación, dependiendo de a lo mejor del tamaño, de la forma, de que si tienen patas, de que si no tienen patas, de que si tienen pelo o escamas o plumas, etcétera. A la ciencia, a la biología y más en concreto a la sistemática se le hace mucho más fácil poder englobar o clasificar esto. Sí, claro, porque imagínense tener un inventario enorme de organismos vivos y tener que decir este es tal y este es tal. O sea, sería imposible con toda la diversidad biológica que existe no solo en el planeta, sino, piénsenlo así, metámonos en nuestro país, que es México. México es megadiverso, que como dirían algunas tesis, algunos proyectos de tesis, que bueno, ya hablaremos un poco de eso. Pero sí, imagínense tener un repertorio enorme de organismos y no poder decir qué es qué, porque no sabemos cuál es su clasificación.
Justamente es como, imaginemos una bodega, ¿no? Llena de cosas, ¿no? Y estas cosas pues son los animales o los seres vivos. Y justamente cualquier persona con un trastorno obsesivo compulsivo se dedicaría a organizar todo eso de la mejor manera, ¿no? A lo mejor las cajas más grandes, las cajas más chicas, por un color o por otro. Y justamente eso hacemos los científicos. Dije. Y justamente eso hace la ciencia. Meramente es la necesidad de clasificar, justo como lo dijeron. Sería imposible encontrar en un cuarto, como dijo Shahid, una pelotita blanca específica en un cuarto lleno de pelotitas blancas. Sería mejor pelotitas azules, rojas, amarillas, grandes, chicas, diferentes sabores. Inclusive es meramente humano el pensamiento. Y ahora que toqué esto de esto que son las especies y que estamos a favor o en contra, pues ¿qué les parece si... O sea, porque la definición de especie, como la definición de qué es la vida, realmente no existe, porque, o bueno, no la han podido encontrar, porque supongamos que es como una caja de cartón y le vaciamos cubetas de agua, o sea, tendría fugas y fugas, porque ninguna definición engloba completamente a todos los organismos. Así que, ¿quién tiene su definición? Nos podríamos especializar por áreas. La ecología tiene una definición de qué es una especie. La sistemática tiene una definición de qué es especie, la biología evolutiva tiene una definición de qué es especie. Entonces, veamos qué definiciones de especie nos gustan más o podemos utilizar según el tema en el que estemos tratando. Por ejemplo, Noé, a ti que te gusta la biología evolutiva, pues ¿cuál es tu definición de especie, carnalito? Pues creo que la más popular aceptada dentro de ese ámbito es la de Mayer, que básicamente es un grupo de población que se reproduce entre sí y que está reproductivamente aislado de otros grupos que son similares. Son una población de organismos similares que se pueden reproducir. Shahid, ¿a ti que te gusta esto de la conservación y el conservacionista con C, carnalito? ¿Cuál es tu definición de especie? No, pues justamente me quedo también con esta de Mayer que nombra Noé. Sin embargo, creo que hay todavía algunas cosas que pulir, porque algunos individuos, pueden saltar estas barreras reproductivas. Tal es el caso de los osos polares, si no mal estoy, con los osos grizzly, que últimamente se han estado reproduciendo y produciendo, de alguna manera están generando una nueva especie. Entonces aún hay algunas cosas que se deben de pulir más. Gali, ¿a ti que te gusta también esto de la conservación? ¿Cuál es tu definición de especie? Pues mi definición sería la misma. La verdad me quedo con el conservacionista, que coincido con él. Síganos en Facebook. Y conservacionista con ese. Y tú, David, a ver, cuéntanos, ¿cuál es el concepto que tú tienes como especie? Pues bueno, a mí como me gusta la ecología, pues mi definición sería linaje o conjunto de linajes afines que evoluciona en forma independiente y ocupa un nicho ecológico. A ver, explicado muy brevemente, pues es un grupo de organismos o una población que comparte un nicho ecológico en una zona en particular. Y se preguntarán ¿qué es nicho ecológico? Pues espérenlo en los siguientes episodios porque se viene, vamos a explicarlo. Bueno, ya básicamente para terminar y como para que quedemos con una idea más clara, y pues todos concordamos aquí que en realidad la clasificación sirve para nosotros, para entender, si necesitamos algo como buscarlo de manera más puntual, pero pues para los animales realmente a ellos no les importa si están clasificados o no, pues si se dividen en alguna categoría, la verdad es que ellos pues no. Justo, resumiendo también, vemos que la clasificación, hay muchísimas clasificaciones porque la clasificación se utiliza para diferentes fines, estudios y requieren diferentes métodos o diferentes formas de emparentar a los organismos. Y bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy de este podcast de Cero Conciencia. Los dejamos con esto. La ciencia sigue avanzando, a veces a pasos agigantados, a veces a pasos más lentos, pero va avanzando. Y pues claramente también va avanzando en esta clasificación de los seres vivos y más en concreto de los animales. Así que pues nada, si a alguien le interesa clasificar o alguien es feliz clasificando cosas, únanse a la sistemática, necesita de ustedes. Y para concluir rápidamente, déjenme hacer un comercial.
no está patrocinado ni nada, pero pues es una persona que queremos mucho todo el equipo de Cero a Conciencia. Y bueno, este comercial no patrocinado, que se trata de la muestra de cine y fotografía científica en Morelos 2021. Si fueron residentes o viven en la actualidad en Morelos, pues únanse, está en la página Descubriendo Vida, en su página de Facebook está la convocatoria y están cordialmente invitados. El equipo de Cero de Conciencia va a hacer un esfuerzo inmenso para poder estar en ese concurso y los invitamos, que yo sé que a todos ustedes que nos escuchan les gusta o les parece, les gusta o les es de relevancia esto de la divulgación científica, la difusión científica, la comunicación científica. Entonces pueden meter su proyecto, pueden meter sus fotos, sus videos o material audiovisual en este caso. Entonces quedan cordialmente invitados de parte de Descubriendo Vida, que pues también es una página de divulgación científica. Ellos sí son de veras, ellos sí son pesos pesados, y nosotros somos que los renacuajos chiquitos que apenas están aprendiendo a nadar. Entonces están cordialmente invitados. A nombre de Shahid, de Noé, de Gali y yo, su servidor David, nos despedimos. Esto fue todo por el día de hoy. Nos vemos. Hey, ¿ya llegaste hasta aquí? No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube.